Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto verlos nuevamente. Gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, de los que hoy están aquí en esta mañana. Gracias a Dios porque hoy consideraron que estar aquí vale la pena. Amén. Y todo lo que hemos escuchado en las acciones de gracias, creo que vale la pena hacerlas para que pues todos los demás se edifiquen y entendamos que Dios siempre lo que hace en nuestra vida vale la pena. Y también, hermano, pues gracias a Dios por su palabra, por la salvación, porque en ella encontramos vida eterna, y también gracias a Dios por estos cantos que tuvimos en esta mañana, que nos han permitido una vez más recordar que tenemos un lugar que nos espera en el cielo. Amén. Y es un precioso lugar y que tenemos un poderoso gigante que nos protege y que nos está cuidando siempre. Amén. Todo eso, hermanos, vale la pena. Amén. Gracias a Dios por ello. Y hoy no quiero hablarles de eso que es obvio. Sabemos que Dios, que Cristo, el Espíritu Santo, la iglesia, todo eso, hermanos, vale la pena. Dejar atrás todo ello por el Señor vale la pena, hermanos. Pero hay una cosa que no vale la pena. Hay una cosa en nuestra vida, hermanos, que no vale la pena en ningún momento, en ninguna circunstancia, en ningún arrebato, en ninguna emoción. Nada, hermanos, vale la pena. Así que solamente, hermanos, les quiero pedir que tengamos bien entendido lo que sí vale la pena, pero lo que no vale la pena, hermanos, es el pecado. Y hoy vamos a ver, por si alguna vez has creído que tu pecado es poco, es pequeño, y que a veces decimos, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, porque va a valer la pena el momento. Va a valer la pena ese momento de satisfacción, de satisfacer mi carne, de satisfacer esa emoción que yo considero que no tiene nada de malo. Vamos a ver, hermanos, qué le sucedió a un hombre que creyó que dejarse llevar por un pecado que no valía la pena, lo perdió todo. Y lo perdió absolutamente todo. Sabemos todos, y sobre todo los que han sido discipulados, que hay una lección específica que se llama el pecado. Amén. Y que el pecado es nuestro máximo enemigo. Y sabemos que el pecado, hermanos, es un enemigo al que tenemos que conocer para poder derrotar. Y sobre todo, hermanos, sabemos también que el pecado es con alguien que tenemos una lucha encarnizada día y noche, incluso dormidos. Al enfrentar nuestro pecado, tenemos que transitar entre dos terrenos que son antibíblicos. Quieras o no, hermanos, caminamos entre esos dos terrenos, pero los dos son antibíblicos. Uno de ellos es la desesperanza de pensar que nuestro pecado está fuera del perdón de Dios. Quiero que traigas a la mente en estos momentos ese pecado del que tanto te avergüenzas. No lo digas en voz alta, el Señor conoce tu corazón. Pero quiero que en este momento hagas este ejercicio espiritual, porque en esta mañana te va a quedar claro algo del perdón de Dios. Quiero que lo traigas a tu mente. Ese pecado que tanto te avergüenza y que no puedes dejar, que dices y has hasta prometido a Dios apartarte, pero sigues cayendo en él y lo sigues ejecutando, lo sigues practicando. Tráelo a tu mente, hermanos, y tenlo ahí en tu mente hoy. Quiero que lo tengas ahí hoy, hermanos. Uno de ellos, hermanos, y te voy a ayudar un poco, es tu orgullo, en el cual no ahorita en estos momentos te está impidiendo recordar un pecado más grave. Amén. Desde ahí el pensamiento, no, hermanos, es el Espíritu. El Espíritu sabe lo que tienes que aprender en esta mañana. Así que ese pecado, tenlo aquí en tu mente, hermanos. Tenlo aquí como una mancha, tenlo aquí como un lunar del cual te avergüenzas, que no te gusta aquí, que te gustaría quitar, pero que no puedes. Porque todos tenemos
un lunar, alguna mancha, alguna verruga que no nos gusta. Bueno, haz de cuenta que ese es tu pecado, pero multiplícalo por las tinieblas. Amén. Tenlo ahí en tu mente, por favor. Ahora, ese es un terreno. Uno de ellos, hermanos, es la desesperanza de pensar que ese pecado está fuera del perdón de Dios, ese que te avergüenza. El otro es la despreocupación de pensar que podemos violar el mandamiento de Dios sin experimentar repercusiones, castigos o aflicciones dolorosas como consecuencias de ese pecado. Son dos terrenos antibíblicos, hermanos, pero son dos terrenos que tenemos que caminar, quieras o no, y tenemos que pasar por ellos, quieras o no. Ahora, la caída de David en Samuel, en el capítulo 11, hermanos, si tú te has dado la tarea de leer la Biblia, podrás ahí leer ese relato, que es uno de los más tristes en toda la escritura de Dios. Para no obviar tanto para obviar el tiempo y no caer tanto en historia, pues ustedes saben a qué se refiere ese pecado del rey David, ¿verdad? Que vio a una mujer desde el tejado bañarse en una casa ajena y la vio semidesnuda y le gustó tanto que empezó a planear cómo tener a esa mujer y también a quitar de encima los estorbos que tenía. Empezó a maquinar, hermanos, en su cabeza, en su mente y en su corazón un pecado. Y ese pecado, hermanos, se convirtió en lo más triste de toda su vida. Sin embargo, hermanos, ese capítulo también tiene un gran valor, ya que nos ofrece esperanza sobre la grandeza de la gracia perdonadora de Dios. ¿Tienes a la mente tu pecado? Jesús, hermanos, nos advierte de las terribles consecuencias del pecado, aún del pecado que ya fue perdonado. Al leer 2 Samuel 11, podemos ver también que David, hermanos, está en su cumbre, está en la cumbre, está ya en su trono que ha sido establecido, todos sus enemigos han sido derrotados y se está llevando a cabo las preparaciones para la construcción del templo de Jerusalén. De repente, David cae en ese pecado atroz de robarle la esposa de un hombre, y luego, para encubrir ese pecado, hace que el esposo de dicha mujer sea asesinado en batalla. Y vemos, hermanos, ya en la lectura donde nosotros la hicimos hoy, 2 de Samuel, en el capítulo 11, pues podemos, en el capítulo 12, la lectura que hicimos, David se arrepiente de lo que hizo. Dios lo perdona, pero aún así, hermanos, perdonado, David sufre y sufrirá las consecuencias de su pecado. Quiero que en este momento tu pecado o tus pecados que tienes en tu mente en estos momentos, dime, hermano, ¿han valido la pena? Amén, gracias por ese valor. ¿Han valido la pena? Por supuesto que no. No han valido la pena, en lo absoluto. Ahora, vamos a ver, hermanos, en esta mañana que por lo menos hay 3 lecciones prácticas que podemos aprender de las consecuencias del pecado de David en 2 de Samuel, capítulo 12, de lo que leímos en esta mañana. Vamos a ver, hermanos, como punto número 1, y trae en tu mente tu pecado, por favor. Ten en tu mente ese pecado. No quiero llenarte así de más pesadumbre, de más vergüenza. Quiero que traigas en tu mente ese pecado del que te avergüenzas, o de los que te avergüenzas, porque pueden ser varios. El que está en primer lugar, hermanos, casi siempre es el orgullo y la apatía. Pero de ahí, hermanos, dependen todos los demás, porque esos son los que no nos dejan reconocer esos pecados. Así que vamos a ver, primero, punto número 1. Quiero que me acompañen ahí mismo, hermanos, pero quiero que vean el versículo 13. No lo leímos y lo hice a propósito porque quiero que se concentren ahí. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13.
Entonces dijo David a Natán, ustedes ya saben todo el contexto, amén. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Quiero que sepan, hermanos, como punto número 1, de ese pecado que ya tienen ustedes ahorita en su mente, la sublime gracia de Dios es con aquellos que se arrepienten. David, ¿qué le dijo a Natán? Pequé. Así que ese pecado, hermano, si no lo has confesado aún, si no lo has reconocido, en estos momentos te invito a que lo confieses delante de Dios. No quiero que me lo digas a mí. Quiero que tú establezcas tu relación personal con Dios y en una oración de fracción aquí de segundos, porque no vamos a ocupar el tiempo todavía, de que le pidas perdón en voz baja, hermano. Respeta el tiempo de los demás y la privacidad de los demás. Pídele en tu mente, hermano, y dile: he pecado contra ti. ¿Qué hizo David? Pequé. ¿Contra quién? Contra Jehová. Entonces, ¿a quién le tienes que pedir perdón? A Dios. Pídele perdón a Dios en estos momentos. Ya. Pídeselo. Hasta ahí. Tienes que hacerlo. Si eres honesto, ya lo tuviste que hacer rápido. Ahora, luego el profeta Natán declara: por haber confesado el pecado, le dijo: el Señor ha quitado tu pecado. Hermano, en esta mañana, si hiciste el ejercicio honestamente y le confesaste tu pecado al Señor ahorita con valor y honestidad, hermano, tu pecado ha sido quitado, ha sido borrado, ha sido perdonado. Porque el perdón de Dios, hermanos, hacia David y hacia ti que hiciste este ejercicio incluye dos tipos de perdones. Número 1, un perdón judicial temporal. El Señor, hermanos, pone a un lado el requisito de la ley de los asesinos y de los adúlteros que sean ejecutados. Por eso el profeta Natán le dice a David: el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Por qué, hermanos? Porque la ley, según Levítico capítulo 20, versículo 20, todos los asesinos tenían que morir ejecutados. Y David, hermanos, se había convertido en un asesino. Y no solamente eso, hermanos, sino que también nos dice en el capítulo 24, 17, que todos los adúlteros también tenían que morir lapidados, tenían que morir a pedradas por todo el pueblo. Así que, ¿qué había ahí, hermanos, en contra de David? La ley enjuiciando a David. Y era, hermanos, David el que vende lotes, David el que vende la miel fuera de tu escuela. No, hermanos, era el rey David. Ningún rey, hermano, está por encima de Dios. Ningún rey está por encima de la ley de Dios. Ningún ser humano, hermanos, está por encima de la ley de Dios. Así que el juicio está emitido. ¿Por qué? Porque escrito está. Amén. Siempre recuerden, hermanos, cuando quieras minimizar tu pecado, acuérdate que hay un pasaje que dice: escrito está. Y si está escrito, quiere decir que ¿qué? Que se va a ejecutar. Amén. Y se va a ejecutar, te guste o no. Quieras creerlo o no lo quieras creer, se va a ejecutar. Y sucedió con David. David se arrepintió y dijo que la vida de David es perdonada. Y su trono, hermanos, tampoco le fue quitado, porque sigue siendo rey. Ahora, aquí es donde entra el segundo perdón, el perdón espiritual. Dios, hermanos, fíjense, hermanos, ¿cómo es Dios? Dios reconcilia a David con él mismo. Dios, hermanos, busca reconciliarse con nosotros. Por eso la importancia de este ejercicio. Dios, hermanos, en esta mañana, si lo aprovechaste, bienaventurado eres. ¿Qué dice el Salmo 32?
Bienaventurado, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonado, cuyo pecado es que, si lo están leyendo hermanos, es para ustedes. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Pablo, hermanos, en el Nuevo Testamento, usa el ejemplo del perdón de Dios hacia David para mostrar que la manera de Dios para salvar a la gente inmerecedora ha sido siempre por gracia a través de la fe. Dice Romanos 4, hermanos. Vayamos al Nuevo Testamento, pero no quiten el dedo de ahí de esa lectura. Dejen un lápiz o su separador porque vamos a estar yendo y viniendo. Dice Romanos capítulo 4, versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué estamos viendo aquí? Que la gracia de Dios sigue vigente aún para la iglesia que ha alcanzado estos últimos tiempos. Fue en la antigüedad con el rey David y sigue siendo vigente. Así que, mi amado hermano, aquí vemos qué esperanza tan maravillosa ofrece la gracia de Dios a pecadores como nosotros. No merecemos nada, hermanos de Dios. Somos unos miserables pecadores, aunque no lo queramos reconocer. Y no nos podemos justificar tampoco porque somos buenas personas, porque somos lindas personas. Tal vez somos moralmente buenas personas. ¿Y quién te dijo que eso, hermanos? O por ello se justifican los pecados que hemos cometido. Puede ser la persona más moral de este mundo y aún así vas a ir al infierno. Puede ser la mejor persona, la más buena onda entre los jóvenes, el mejor tío, el mejor sobrino, el mejor hijo. Sin gracia, hermanos, vas al infierno, porque eso no te salva. Lo que nos salva, hermanos, es esta maravillosa gracia que Dios ha ofrecido y que en esta mañana te volvió a ofrecer. Te volvió a ofrecer a través de su Santo Espíritu. Si hiciste el ejercicio, hermano, ese pecado que tanto te avergüenza, ese pecado que tanto ha arruinado tu vida, tu relación con Dios, tu relación con tu familia, tu relación contigo mismo, hermanos, esta mañana ha sido perdonada. Ahora, ¿lo hiciste? ¿Lo creíste? Bienaventurados son. Bienaventurado el varón que se arrepiente y que el Señor no inculpa de pecado. Ese pecado, hermanos, esta mañana ha sido perdonado. ¿Y para quién es la gloria y la honra? Para el Señor. Ahora, hermanos, mientras leemos ese triste relato del gran pecado de David, debemos de estar agradecidos de que estos eventos hayan sido registrados en las Escrituras. ¿Qué esperanza, hermanos, tan maravillosa ofrece la gracia de Dios a pecadores como nosotros, especialmente cuando estamos conscientes de cuán vergonzosos son nuestros pecados, esos que hoy tuviste que traer a tu mente? Dios, hermanos, como ya vemos en Romanos 4:5, justifica a los impíos. Impíos, hermanos, es una palabra que significa sin santidad. Impío, pío de santo, santidad. Y sin. Así que, ¿quién es un impío? Alguien sin santidad. Pero Dios, hermanos, los justifica. ¿Por cómo los justifica? Por el perdón a través de la fe. ¿Y qué es la fe, según Hebreos 11? De lo que no se ve. Ahora, hermanos, aquí es donde entra tu fe, para el ejercicio que hicimos. Si realmente echaste a un lado tu fatal orgullo y tu arrogancia de que, yo
trasciende eso, ya mejor. No sé qué estuviste pensando, fracasaste hoy, hermano, en tu oportunidad de que el Señor te perdonara. Y ese pecado sigue en tu vista. Así que espero lo hayas aprovechado. Pero si lo hiciste, hermanos, tienes que saber que el Señor salva a los inmorales. Salva a todos aquellos inmorales sexuales y asesinos que se arrepienten como David, incluyendo a los abusadores de niños y aquellos que han estado involucrados o involucradas en el aborto, que también va de la mano con lo que hizo asesinato y perversión sexual. Y todos, hermanos, todos tenemos algo de eso. Nadie puede decir, no, yo no, yo estoy libre de culpa. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Aquí está el Señor desnudándonos como siempre. No podemos nosotros justificarnos delante de Dios porque tal vez lo hicimos estando fuera de su conocimiento, de decir siempre, es que yo no conocía nada de ti, Señor, es que yo no conocía tu ley, yo ni siquiera era cristiano, yo no era nada. Pero la Biblia dice, hermanos, que el Señor te dio una conciencia, y todo ser humano tiene una conciencia y una noción de lo que es bueno y de lo que es malo. Amén. Y bajo eso vas a caer en juicio de Dios y se va a ejecutar su justicia en tu vida. Ahora, hermanos, el Señor nos invita a correr a Él en búsqueda de su compasión y abundante perdón. Por eso dice en Isaías 55 lo siguiente. A ver, ¿quién lo encuentra primero, hermanos? Quien lo encuentre primero se va bienaventurado y va a ser el primero en ser perdonado en esta mañana, ser bendecido. Isaías 55, 6, ¿quién lo tiene? Hermana, Pame, adelante, por favor, lo lees. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Todos en el 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice? Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y vean, hermanos, qué cosas tan maravillosas, qué cosas tan grandiosas tenemos a nuestro alcance con el puro hecho, hermanos, de acercarnos a Dios, de venir a Dios. ¿Vale la pena? Amén. Vale la pena, hermanos, estar aquí. Vale la pena venir y hacer esos ejercicios para irnos limpios a casa, sin ese pecado que tanto nos ha ensuciado nuestra mente, nuestro corazón, y que seguimos perdiendo, hermanos, de tantas bendiciones porque estamos más atareados, más desgastados en que mi pecado es tan grave que no puede perdonarme el Señor. ¿Cómo el Señor me va a perdonar esto? Si yo practiqué un aborto, ¿cómo me va a perdonar? Si yo abusé de un niño, ¿cómo me va a perdonar? Es que yo no merezco su gracia. Hermanos, estás en un camino antibíblico. Ese no es el Dios de la Biblia. Y vimos, hermano, lo que le dijo al rey David. Y no se lo dijo porque fuera el rey David, porque ya viste, hermano, que de todas maneras la justicia de Dios se ejecutó. Pero al arrepentirse, vean, hermanos, cómo es la gracia del Señor. Él sabía lo que había hecho David. A Dios no le agarró desprevenido, ni mucho menos en ignorancia a Dios. Ay, David, ¿qué hizo este muchachito? Pobrecito. No, hermanos, él sabía lo que iba a hacer. ¿Y por qué no lo detuvo? Por lo que no nos detiene a nosotros, ¿verdad? Porque nos dio libre albedrío. Porque todos tenemos que saber lo que es pecado, lo que es bueno y lo que es malo. Y sabemos que si es malo, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué vamos si sabes que es malo? Sobre todo ahora ya en la vida cristiana, si sabes que es pecado y que va a ser condenado, ¿por qué lo seguimos haciendo? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Por eso tenemos que volvernos al Señor. Y eso, hermanos, es algo muy importante. Manda al profeta Natán y le da una historia de una corderita. Es lo que hoy él hace el Señor con los pastores. Somos los pastores en lugar de los profetas. Y manda a que a sus pueblos les digamos historias de corderitas para que conozcan su perdón,
pero tienen que reconocer lo que hicieron delante de Dios. Y entonces, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta es el que alcanza la misericordia de Dios. Fue lo que hizo David. No reconoce. Pero vamos a la segunda parte. El pecado, hermanos, perdonado aún tiene consecuencias. A pesar de lo maravilloso que es leer el generoso perdón de Dios, también debemos prestar atención a las dolorosas y apropiadas, así lo dice la Biblia, hermanos, y apropiadas consecuencias que el Señor trajo a David por su pecado. Regresemos a 2 de Samuel, en el capítulo 12, por favor. Ahora vamos a dar lectura al versículo 14. ¿Ya están allí? Fíjense, hermanos. Ya le dijo el Señor, pequé. El Señor le dijo, el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Ahora, versículo 14. Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David no perdió la vida, pero su hijo sí. Ese es el Dios de la Biblia, hermanos. ¿Vale la pena el pecado del adulterio? ¿Vale la pena el pecado de la fornicación? ¿Vale la pena el pecado del orgullo, de la apatía? No, hermanos, no vale la pena. Te puede generar unos momentos de satisfacción carnal, de deleitarte en tu carne, pero es tan efímero, hermanos, como un suspiro. En cuanto pasa el suspiro, se acabó el clímax de la pasión. ¿Y qué viene a tu mente? Suciedad, culpa, vergüenza, odio a ti mismo. Pero hay algo peor, hermanos. Se blasfema el nombre de Dios por tu culpa. Porque si sabiendo que tú eres hijo de Dios, que eres cristiano, y caes en esas cosas, haces blasfemar el nombre de Dios. Y Dios no se queda con eso. Dios inmediatamente actúa en venganza hacia mí. No, hermanos, en justicia. Pero fíjense, hermanos, ¿por qué lo hizo? Se nos dice que el castigo de David era necesario, tanto para defender la reputación del Señor, así como también para enseñar a futuras generaciones que el pecado, hermanos, tiene consecuencias y que no vale la pena. Dice primera carta a los Corintios 10, por favor. Vamos rápidamente a ver nuevamente, a ver cómo andan ahí en el esgrima. Primera a los Corintios 10, versículo 11. A ver quién tiene la bendición de leerlo, hermanos. Primera a los Corintios 10, versículo 11. ¿Quién lo halló, hermanos? Me leen, por favor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Fíjense, hermanos, estas cosas se escribieron como ejemplo para ¿quiénes? Para nosotros, los que hemos alcanzado los últimos tiempos. ¿Con el fin de qué? ¿De qué? De amonestarnos, hermanos. Fíjense, que todos los que sabemos de fútbol sabemos que la amonestación es antes de la expulsión. Amén. Sencillo, fácil. Bueno, hermanos, qué bendición es que el Señor nos dice, esto se escribió para amonestarnos, para que lo atiendas, lo medites y te apartes de ese pecado. Y si no, ¿qué viene? La tarjeta roja, ¿verdad? El castigo. Vean, hermanos, me da gusto que lo estén tomando bien así. Al estudiar, hermanos, en el segundo libro de Daniel, de Samuel, perdónenme, al estudiar la parte final de David, que viene de los capítulos del 13 al 24, con frecuencia, hermanos, nos preguntamos, y me pregunto, si hubiese sido más fácil para él no haber vivido, ver los horribles eventos de sus últimos años, que mejor el Señor le hubiera permitido morir y no tener que vivir las consecuencias de su pecado. Solo considera, hermano mío, cómo se llevaron a cabo las palabras de Dios a través del profeta Natán en su castigo. Perdonado, pero con consecuencias. Regresemos a 2 de Samuel.
Vamos a buscar, hermanos, precisamente el versículo 10, perdón, 2 Samuel 10, versículo 12, versículo 10, donde dice el Señor, Natán empieza a ejecutar el castigo. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Y eso también se aplica a las mujeres en viceversa. Dios no considera el adulterio como algo, no pasa nada, fue por amor. Como tenía un mal marido, está justificada en su adulterio. ¿Creen que Dios es el Dios que tenemos? Y viceversa también, ¿verdad? Como tenía una mala esposa, la esposa no la satisfacía en todo lo que él quería, fue y se buscó otra. Está justificado, su pobrecillo, ¿verdad? No, ¿verdad? Pecado es pecado. Y el pecado no vale la pena. Y vean, hermanos, aunque Dios ya perdonó tu pecado, la consecuencia, la espada nunca se apartará de tu casa. Dios destruye la paz y la estabilidad que David había dedicado toda su vida a construir. ¿Se imaginan, hermanos? Desde aquel día glorioso de David, por primera vez, teniendo 17 años, se enfrentó a un gigante llamado Goliat, y en el nombre de Dios lo derrotó. Y empezó el camino en ascendencia de David. Ese muchachillo menudito que todo el mundo menospreciaba, llegó a ser el rey más importante de toda la Biblia, de donde desciende nada más ni nada menos nuestro Salvador. Nada más ni nada menos. Un portento de hombre, un hombre ejemplar, un hombre, a excepción de estas dos cosas, lo que todo hombre, todo varón debe aspirar ser en esta vida, como el rey David. Obviamente nuestro patrón es Cristo, amén. Pero humanamente, hermanos, el rey David es el mejor ejemplo, un portento de hombre. Todo lo que la mujer quisiera de un hombre se encuentra en la persona de David. Y todo lo que el hombre quisiera hacer tiene que hacer en la persona de David. Pero ¿qué dicen muchos? No, yo prefiero a Salomón, ¿verdad? Tuvo 300 esposas, pastor, y 700 concubinas. Ídolo. ¿En serio? ¿Por qué creen que les digo esto? Porque el juicio se emitió en la casa de David, hermanos. A partir de ahí, después de los 7 días, hermanos, se destruyó la paz y la estabilidad, porque su reino empezó a ser destrozado por 2 guerras civiles. Historia bíblica. Se empezó a levantar Judá contra Israel, y hasta la fecha no sigue Palestina contra los judíos. ¿Tiene o no consecuencia el pecado de David por los años y los años? Sigue hasta la fecha. Y estoy hablando del rey David, ¿verdad? Ahora imagínate de nosotros. ¿Cómo va contigo? Número 2. Nos dicen del 11 y 12. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y le daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Aquí también estamos en una profecía, pero se ha ido cumpliendo, hermanos, a lo largo de toda la historia de Israel. Pero quiero que vean, hermanos, el vergonzoso pecado sexual y la violencia asesina en la que David se involucró de manera secreta es practicada abiertamente por sus hijos Amón y Absalón. 2 hijos del rey David llamados Amón y Absalón practicaron exactamente lo mismo. Como papás, darles ejemplo a nuestros hijos y no arrepentirnos, ni confesarlo a Dios, ni tratar de resarcir el daño que hicimos a esas personas o al cónyuge,
consecuencia es esta. Ahora tus hijos tienen tus mismas prácticas. Y eso, hermanos, ¿valió la pena lo que hiciste antes? Porque ahora tus hijos lo van a hacer si no te arrepientes, si no los enseñas y los educas en el camino de la verdad y los traes a la iglesia de las orejas si es necesario. Nada de que, ay, hoy déjame con mi abuelita, hoy déjame ir con mis primas. No, después te vas con tus primas. Primero atiende al Señor, si no, ya estás viendo. Ahora dice Efesios capítulo 5, por favor, hermanos, respecto a esto, a la iglesia. Efesios capítulo 5, vean, hermanos, porque así tiene que ser. Buscamos algo del Antiguo Testamento y para encontrarle una práctica a la iglesia de hoy, ¿qué tenemos que buscar? Las cartas de Pablo, ¿no? Efesios 5:12 dice la palabra de Dios allí, porque vergonzoso, fíjense, hermanos, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto y hasta bajo la voz, para que nos avergoncemos, ¿no? De cómo nos gusta el chisme, cómo tratamos de ocultar el pecado, que nadie se dé cuenta. Déjame esconderlo aquí, ¿no, hermanos? Vean lo que dice el 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Todo lo que hicimos, hermanos, esos pecados vergonzosos que no quisimos o no queremos, que no queremos reconocer, confesarlos delante de Dios. Dios te da oportunidad para que se los confieses a Él en secreto, porque así lo dice el Señor Jesucristo cuando enseñó el Padre Nuestro, amén. Todo lo que le pidieras al Padre, hazlo en secreto. Cierra tu cuarto, pídele perdón y llora a tu Padre en tu secreto y Él te va a recompensar en público. Ahora, lo contrario, tu pecado no lo quieres confesar en secreto, tu Dios, ¿qué crees? Te lo va a mostrar en público a todo el mundo y la vergüenza va a ser mayor. ¿Vale la pena el pecado? ¿Vale la pena ser avergonzado delante de todos? Yo creo que no, ¿verdad, hermanos? Regresamos a Samuel. Dice el versículo 14: mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Lo más triste de todos, hermanos, siempre pagan inocentes, siempre pagan justos a los pecadores, ¿verdad? El niño, hermanos, concebido por el pecado de David, murió. Y murió, hermanos, en el versículo 15 nos dice cuándo. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Versículo 18: y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Fíjense, hermanos, hasta dónde va, hasta dónde llega. ¿Se ejecuta o no se ejecuta la ley de Dios? El Señor, hermanos, es justo, no es un ser vengativo. El Señor no está en su trono ahí viendo, mira, Panchito cayó en adulterio, ¿cómo lo castigaré? No, hermanos, así no está el Señor. La ley está establecida y se le dio a Moisés, hermanos. Y por eso, hermanos, la Biblia dice: ciertamente morirá. ¿Y qué dice Romanos 6:23? ¿Y Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y se ejecuta o no? Siempre se va a ejecutar. Y eso, hermanos, es algo que debemos de considerar en esta mañana, si es que no nos hemos arrepentido genuinamente de ese pecado o de esos pecados que no queremos, hermanos, confesar a Dios.
Muchos cristianos profesantes, hermanos, toman el pecado demasiado a la ligera. El ejemplo de David debe de recordarnos, hermanos, que Dios no toma ningún pecado a la ligera. Aunque se lo confieses y te perdone. No estoy hablando de perder la salvación, pero sí estoy hablando, hermanos, de que no te va a quitar las consecuencias. Por eso, hermano, piensa cuando quieras pecar deliberadamente. Piensa si tú quieres minimizar tu pecado. Piensa si tú quieres minimizar eso que estás pensando hacer. No tiene nada de malo. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Estás seguro? Sabes que Dios está en todas partes, ¿verdad? Porque es omnipresente. Él está en todas partes al mismo tiempo. Y Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Tanto pasado, presente como futuro. No se me distraigan, hermanos. Está bien bonito, pero no se me distraigan. Así que, hermanos, para que vean cómo actúa Satanás. Así que tengan pendiente, hermanos. Dijo, ¿alguien sabe quién es Calvino? Hay que leer más, ¿verdad? Juan Calvino, hermanos, dijo, si Dios no, respecto al tema, si Dios no eximió a su siervo David, pregúntate, hermano, ¿qué derecho tengo yo para esperar ser eximido? ¿Soy yo acaso más grande que David? ¿Verdad que no? Eso lo dijo Juan Calvino. He aconsejado, hermanos, en mi tiempo de pastor, he aconsejado a creyentes que han sido inmorales sexualmente y han contraído una enfermedad que llevó a sus parejas a divorciarse de ellos. Siempre, hermanos, en el pecado de la inmoralidad sexual, llámese fornicación, llámese adulterio, Dios lo puede perdonar, pero no te va a quitar la enfermedad venérea que puedes contraer. Y eso, hermanos, no solamente te destruye a ti, sino destruye a tu pareja. Y eso no te lo va a quitar el Señor. Así que jóvenes solteros que tienen novias y viceversa, no tomen a la ligera la fornicación. De todas maneras van a ser castigados duramente por el Señor, por andar haciendo esas cosas. Y casados, peor, ¿verdad? Fíjense en todo lo que van a destruir por andar ahí. He conocido, hermanos, y aconsejado abusadores sexuales de menores que han ido a prisión. He aconsejado hombres que han perdido sus trabajos por estar mirando pornografía en su oficina o sus lugares de trabajo. He conocido y aconsejado parejas de matrimonios jóvenes que están a punto del divorcio porque uno de los cónyuges ve pornografía o han sido infieles. Eso, hermanos, se trata más de lo que ustedes quisieran creer y de lo que uno quisiera aconsejar, porque es algo sumamente recurrente. Hermanos, Dios perdona el pecado con gracia. Amén. Pero con un alto precio. Te lo voy a decir otra vez. Dios perdona el pecado con gracia, pero con un alto precio. Tal amor, hermanos, debe motivarnos a huir del pecado y perseguir la justicia en lugar de perseguir el pecado. Vean lo que dice Timoteo, hermanos. Segunda de Timoteo 2, por favor. A ver quién lo encuentra primero y nos hace el favor de leerlo. Segunda de Timoteo 2, 22. Segunda de Timoteo 2, 22. Adelante, hermano. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén, gracias, hermano. Fíjense, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que perseguir? Aquí nos dice que de algo tenemos que huir, pero para perseguir otra cosa. Huir del pecado y perseguir ¿qué? La justicia. Pero fíjense, hermanos, nos dice que no lo hagamos solos. Y eso es maravilloso. Para eso el Señor nos dejó una iglesia. Y por eso dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, pero ¿con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, hermanos, con tu iglesia.
Son con los únicos donde vas a poder tener una motivación extra, hermanos, para vencer pecados. Tú jamás vas a vencer un pecado estando con amigos impíos o inconversos. Por muy buena onda que sean, no vas a vencer ningún pecado ahí. Solamente con tus hermanos de la iglesia. Porque la unidad, la unión, hace la fuerza, ¿no es así? Pero tienen que tener una característica todos. Que invoquen al Señor de limpio corazón. Porque puedes estar aquí, pero tu mente puede estar allá en el mundo, ¿verdad? Tal vez estás pensando en la novia, estás pensando en el novio, estás pensando en qué vas a comer al rato, como si eso importara. Ahorita lo único que importa, hermanos, es que salgas limpio, sin pecado. ¿Amén? Es lo único que debe de ocupar tu mente. Nada más. Porque el Señor perdona, hermanos, y perdona con gracia, pero con un alto precio. Ahora, hermanos, si el amor no lo logra, entonces las consecuencias del pecado puede que sí lo hagan. Primera de Timoteo 5. Denle vuelta ahí un par de hojas a su Biblia, llegarán al capítulo 5 de la primera carta a Timoteo. Vamos a buscar el versículo 20. Primera de Timoteo 5, versículo 20. Fíjense lo que dice. A los que persisten en pecar, ¿qué dice el Señor? ¿Delante de quiénes? ¿Para qué? ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que podemos hacer los pastores? Si un hermano de la iglesia persiste en pecar, el Señor no nos pide permiso, nos ordena. ¿Qué cosa? Reprenderlos, hermanos, delante de toda la iglesia. ¿Para qué? Para que todos los demás también teman. ¿Quieren llegar a eso, hermanos? ¿Quieren llegar a eso, a que en un momento dado de un pecado que no quieres dejar, se te reprenda delante de toda la iglesia? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Valdría la pena ser avergonzados? Ahora se los digo, hermanos, porque en esta iglesia y en todas las iglesias del mundo, y no empiecen a voltear a ver a su lado, porque se van a ver como aquella vez que Jesús les dijo a sus discípulos: uno de ustedes me va a entregar, y todo. ¿Será yo, Señor? No, hermano, no quiero, y tampoco es mi intención, sino que quiero que sepan, hermanos, que en esta misma iglesia hay personas que ocupan ese lugar. Pueden ser personas muy buenas personas, muy moralmente muy buenas, siguen fielmente al Señor, pero su corazón está lejos de Él y buscan dividir la iglesia. Empiezan a ver un montón de pretextos. Ay, es que esto, ay, es que lo otro, ay, es que esto, no, mejor yo no voy. No pertenecen aquí, hermanos. Y si pertenecen, hermanos, tienen que cambiar, tienen que modificar, porque han sido añadidos a una iglesia de Cristo, donde tenemos que entender que el Señor no toma a la ligera ningún pecado, y que si esa persona persiste en pecar, ¿qué dice la Biblia? Repréndelo delante de todos. Así que, hermanos, si a ti te gusta cuchichear por aquí, cuchichear por allá, andar haciendo chismes, levantando falsos o haciendo algo, algún escarnio, algún juicio, hermano, primero cerciórate y acércate con la persona correcta. Y si tú estás así, hermano, en esa condición, pide perdón a Dios y Él te va a perdonar. Amén. No es un juicio, no es una crítica, es amor. La expresión más grande de amor del Señor es la reprensión. Pero ¿quién lo acepta? ¿Qué dice Hebreos 12, versículo 5? Hijos míos, no menosprecies la disciplina de tu Señor. Y aquí, hermanos, si no nos hablan en amor, no aceptamos la corrección. Se acerca una persona y me dice: ay, es que, oye, pastor, lo vi muy severo, lo vi muy enojado. Solo si me habla con amor acepto su reprensión. Hermanos, la Biblia dice que la mejor expresión del amor de Dios hacia nosotros es la disciplina, es la reprensión. Y si no acatamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antes de la amonestación, cuidar que no seamos azotados, ¿no? Y eso, hermanos, son expresiones de amor. Ahora, ¿quién lo acepta? ¿Quién lo quiere creer? ¿Quién quiere ser regañado por Dios
de esa manera. Solamente los maduros de la fe, ¿verdad? Solamente los que están con Dios. Son cosas que tenemos que aprender, hermanos. Ahora, terminando en el punto número 3. ¿Por qué pasa esto? Si el rey David, que era, fíjense hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios, nada más ni nada menos, cayó en ese pecado, ¿qué puedo esperar yo? Quiero decirte, hermano, que el rey David era un hombre como tú y como yo. Era un hombre común. Tenía el oficio más menospreciado de la época. Era un pastor de ovejas. No era un ingeniero, no era un doctor, no era un licenciado. Era una persona como tú y como yo. Y vean hasta dónde pudo llegar. ¿Por qué? Porque era un hombre que conformó su corazón a la voluntad de Dios. Nosotros lo vamos a hacer. Entonces, aún así, cayó en pecado. ¿Qué pasó aquí? Hermanos, si bien es cierto que el rey David sobrepasa a aquellos que vinieron antes y después como líderes de Israel, él todavía, hermanos, se queda corto de lo que realmente necesita el pueblo de Dios. Aún, hermanos, se queda corto, como el pastor que tienen enfrente. Aún nos quedamos muy cortos de lo que Dios espera de su pueblo, de lo que Dios espera de ustedes. Si ustedes tienen puestos sus ojos en mí, van a fracasar rotundamente, porque yo no fui a la cruz por ninguno de ustedes, y honestamente, hermanos, tampoco hubiera ido. Ustedes, hermanos, como dice Hebreos, tienen que tener los puestos ojos en Jesús. Y es lo que tenemos que hacer. ¿Qué necesita esta iglesia? Necesita un rey mejor que David. ¿Y qué creen, hermanos? Lo tenemos. Y se llama Jesús. Es el mejor rey que pueda existir en todo el universo. David, mientras que sus buenas cualidades como hombre conforme al corazón de Dios apuntan a Cristo, su caída en pecado nos recuerda que necesitamos a un rey más digno que el propio rey David. Necesitamos a otro hijo de David. Hosana, Hosana, el que viene en el nombre de David. ¿Quién es? Jesús. Jesús, hermanos, es el líder, el rey perfecto que nunca falló cuando fue probado. Él no tenía pecado que encubrir. Nunca abusó de su poder, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose en la condición de hombre, para no abusar de su posición que era hijo de Dios. Las hijas de Israel estaban a salvo con Jesús. Cualquier mujer, hermanos, hermanas, está a salvo con Jesús. Aún más, hermanos, Jesús fue capaz de perdonar todos los pecados, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Qué interesante eso, hermanos. Junto con el resto de nosotros que no alcanzamos el estándar de Dios, debido a su plan de exhibir a Jesús como propiciación 1000 años después. Porque esto que les estoy contando, hermanos, sucedió 1000 años antes de Cristo. Nada más. Y 2000 años después, hasta ahorita, su gracia sigue vigente. Pero tienes que entender que sigue la misma consecuencia, porque todo está escrito. Ahora termino, hermanos, con Hebreos 3, discúlpenme, Hebreos capítulo 3, versículo 15. Las escrituras, hermanos, están maravillosamente balanceadas. Mientras que la gracia de Dios anima a los pecadores a correr a Él en busca de su perdón, que es lo que esta mañana el Espíritu Santo quiso hacer con ustedes, también tienen que conocer que su castigo
también debe animarnos a no tomar el pecado a la ligera. Hebreos 3, versículo 15 dice: entre tanto, ¿qué se dice? Si oyeres, oí su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Hermano, hoy escuchaste la voz de Dios. Escuchaste su palabra. Escuchaste su amor perdonador de pecados con su gracia. Pero también escuchaste que Dios no se toma a la ligera del pecado y que tu pecado siempre va a tener consecuencias. En el Hebreos 12:5 ya lo leímos, dice: hijo mío, si escuchaste mi voz, no menosprecies la disciplina, porque Dios al que ama corrige y azota al que recibe por hijo. Tal vez, hermano, muchas veces hemos menospreciado la disciplina. Menospreciar la disciplina, hermanos, es tomar con desdén el domingo o los jueves, ¿sabes? ¿Yo para qué? Yo con ir el puro domingo tengo, ¿estás seguro? Te estás perdiendo, no sabes manejar la ira. Vas a seguir sufriendo las consecuencias de no saber manejar la ira. Sé que muchos trabajan, lo puedo entender, pero los que no tienen ninguna justificación, solamente su pecado. Y como dice Juan 3, que no vienen a la luz para que sus pecados no sean evidenciados. Esa es la razón por la que a veces no vienes a la iglesia, ¿no? O por la que no quieres venir a la iglesia. Ten mucho cuidado. Ese pecado va a tener consecuencias. No tomes con desdén la reunión de los santos, hermano. No prefieras a los amigos impíos, a tu familia inconversa que a Dios, porque va a haber consecuencias. No permitas, papá, mamá, que me estás escuchando, que tus hijos convivan más con los inconversos, con los hijos de los inconversos, que con los hijos de tus hermanos de la iglesia. No importa qué parentesco tengan, tendrá consecuencias y no te van a agradar. Y te vas a preguntar el día de mañana, cuando ves a tu hijo sufriendo: ¿valió la pena? ¿Valió la pena cumplir ese capricho a mi hija, a mi hijo? Y tú mismo te vas a decir: ¿valió la pena? ¿Vale la pena el pecado, hermanos? ¿Sí o no? Es una pregunta. El ejemplo de David nos recuerda que el pecado perdonado tiene consecuencias, pero que las amargas consecuencias no quieren decir que no hemos sido perdonados. He aquí, hermanos, en esta historia la bondad y severidad de Dios al leer 2 de Samuel 12. Nunca duden de la disposición de Dios de perdonar aún el más grande y vergonzoso pecado que tengan. Pero también nunca, hermanos, pongan a prueba a Dios al consentir un pecado, asumiendo que puedas arrepentirte después. Porque ese es el pensamiento de muchos. No vine el domingo, el próximo domingo me recupero. ¿Estás seguro? Ten mucho cuidado, hermano. No tomes a la ligera los mandatos del Señor. Cuando el Señor toca la trompeta, espera ver a su pueblo reunido, porque les quiere dar bendición. Tú eres el que no quieres la bendición de Dios. No sea que te encuentres en la posición de que el rey Natán te diga, el profeta Natán: por cuanto esto hiciste y menospreciaste mi palabra, y estas consecuencias vas a tener. ¿Vale la pena, hermanos? Muchos otros pecadores, incluyendo a Saúl y muchos de los reyes que vinieron después de David, fueron endurecidos en su rebelión y no hallaron el arrepentimiento. Quiero que te vayas esta mañana con esto. Mientras más te niegues a escuchar y a leer la palabra de Dios, tu corazón se va endureciendo más y más. Y mientras más endurecido
todas las consecuencias que el Señor tiene escritas para los desobedientes y rebeldes de la Biblia. No usemos, amados hermanos, el pretexto del perdón para justificar o racionalizar nuestro pecado, porque, hermanos, hoy aprendimos que el pecado nunca vale la pena. Amén. Cierren sus ojos, hermanos. Hagamos una oración. Te alabamos, Padre eterno.